Bendiciones, hermanos. Ya estamos una vez más en los episodios de los milagros de Jesús. Hoy vamos a estar, como siempre, en el libro de Lucas, capítulo 8, del 40 al 56. Gracias por aquellos que han estado compartiendo los videos, comentándolos, aportando citas bíblicas ahí. Me han sido de ayuda, han sido de edificación a mi vida. Igual te invito a que sigamos compartiendo estos videos, a que hagamos de estos videos algo que llegue a tocar puertas a otras personas para que la palabra de Dios sea escuchada por otras personas. Así que sin más que decir, vamos a entrar ya a nuestro libro, nuestra lección el día de hoy. El título que le he puesto es Poder salió de mí. Esa frase la vamos a encontrar ahí en la lección de hoy. De hecho, he puesto algunas miniaturas aquí, como este hombre que está ahí. Vamos a hablar de Jairo. Vamos a hablar de la hija de Jairo que está ahí abajo también en la miniatura. Y también de la mujer que toca el manto de Jesús. Son pasajes muy conocidos. Simplemente vamos a estar comentándolos ligeramente. No vamos a profundizar tanto. Pero la intención de todos estos temas es de que cada día nos enamoremos más acerca de Jesús. Las reacciones que van a tener estas personas al encontrarse con Jesús nos van a recordar que muchas veces nos encontramos también nosotros en esa misma situación. Así que vamos rápidamente y te invito ahí a que abras tu Biblia, a que puedas también compartir con nosotros si estás leyendo tu Biblia por medio de un dispositivo o de una Biblia. Y si no tienes eso, pues yo voy a estar leyendo para ti aquí en pantalla. Voy a dejar esos textos también. Y porque son pasajes largos, no los he marcado. Pero hay muchas frases que me gustaría remarcarlas, enfatizarlas cuando esté grabando esto. Así que vamos, empecemos nuevamente. Un saludo para todos los que están escuchando allí en México, aquí en Estados Unidos, a los hermanos locales, a los otros hermanos que no tengo el gusto de conocerlos, pero que han estado siguiendo estos episodios de los milagros de Jesús. Vamos pues con el versículo 40 y dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces, en el último de los episodios que vimos ya hace una semana atrás, Jesús fue a la provincia de Gadara y se encontró con un hombre que estaba poseído. El doctor Lucas nos dio detalles de un hombre totalmente controlado por el demonio. Las personas querían sujetarlos, pero la narración de Lucas nos dice que le ponían cadenas y grillos y nada podía detenerlo. Pero después de ese encuentro con Jesús, fue un hombre totalmente sobrio, estable, en cabal juicio, nos dijo el doctor Lucas. Y las personas que vinieron a ver todo aquello que había acontecido, lo encontraron sentado a los pies de Jesús. Además, al final se nos dice que estaba ansioso por seguir a Jesús, quería formar parte del ministerio de Jesús. Pero Jesús le da dos mandatos. No le permite que vaya con Jesús ahí, pero Jesús le da dos mandatos y aquel hombre es un hombre obediente. El primer mandato que le da Jesús a este hombre es: vuélvete a tu casa. Y el segundo es: cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y ese hombre se fue feliz y se fue obedeciendo a Jesús. Entonces, cuando leímos el versículo 40, nuevamente se nos muestra que Jesús nos demuestra su intensa labor ministerial. Regresa a Capernaum de Gadara después de estar en Gadara al cruzar el mar de Galilea. Y otros detalles más que da el doctor Lucas es que una multitud está esperando al Señor Jesús con gozo. Ese es un detalle muy importante. Vemos con un gran contraste en este capítulo entre los versículos 37 y 40. No sé si recuerdas cuando pasamos ahí con el hombre endemoniado. Al final, en el versículo 37, dice que una multitud le rogaba a Jesús para que se fuese de aquel lugar, para que se marchase de aquel lugar. Esa multitud lo rechazó, pero vemos a una multitud aquí en Capernaum que lo está esperando para recibirle con gozo. Esa multitud lo está esperando ansiosamente. Ese contraste estará en todos los tiempos, hermanos, hasta nuestra actualidad. Va a estar hasta que Cristo venga en gloria. Entonces, mientras Cristo no venga, ese contraste siempre va a estar ahí. Personas lo van a rechazar, pero personas lo van a recibir con gozo.
Por eso debemos de seguir predicando el Evangelio del Señor, porque hay personas que van a recibir estas cosas con gozo, las buenas noticias de salvación. Así que leímos el versículo 41, leemos el versículo 42. Cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. El versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en casa. Versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Algunas frases que me llaman la atención en el versículo 41 es que este hombre era un principal de la sinagoga y que se postró a los pies de Jesús y que le rogaba. Y además de eso, otra cosa que también puedo ahí subrayar o hacer énfasis es que tenía una hija única. ¿Y qué no podríamos hacer nosotros por un hijo o una hija única al estar en esta situación? Este hombre, Jairo, tiene un significado en su nombre y es bastante llamativo. En griego, el significado de Jairo sería alegría o gozo, pero en el hebreo es algo así como Dios quiere lucir. Y mira los contrastes que tiene este nombre. Por un lado, este hombre llamado Gozo está a punto de perder a su hija única. Este hombre pasaría del gozo a la tristeza, pasaría de la alegría al luto. Dios también va a hacer algo ahí. En hebreo este nombre te dije que quiere decir Dios quiere lucir. Dios se va a lucir al sanar a la hija de este hombre. Muchas veces lo que para nosotros es desgracia, para Dios es otro momento de mostrar su grandeza, su gloria, su majestad, su grandeza. Dios se lucirá en la vida de este hombre y su familia. Este hombre es un líder, un principal de la congregación o de la sinagoga, pero la manera en que llegó a ver a Jesús es algo inusual, postrándose y rogándole. Eso lo acabamos de ver en los versículos que acabamos de leer. Es un líder religioso. Hemos visto que Jesús no ha tenido buena relación con los líderes religiosos de las sinagogas. Pero este hombre llegó totalmente diferente a otros principales. Eso habla mucho de Jairo. Es más, creo que nos enseña una manera correcta de cómo acercarnos a Jesús con respeto, humillación, con ruego. Podemos notar que no llega a exigir nada a Jesús. Su comportamiento es de total sumisión ante Jesús. Eso sería un buen principio que nosotros pudiéramos aprender acerca de este hombre. Llega con una total sumisión, rendido ante Jesús. Es casi seguro que Jairo ya ha escuchado la fama de Jesús por toda esa región. Como principal de la sinagoga sabe que ellos enseñan a las personas al verdadero Dios. En los libros de la ley y los profetas, ellos tienen al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y mi pregunta es la siguiente: ¿acaso no le pediría al Dios de Israel un milagro para sanar a su hija? Mi siguiente pregunta es: ¿por qué viene a postrarse y a rogarle a Jesús? Esto se podría decir que si Jesús no es Dios, este Jairo estaría incurriendo en un acto de idolatría por parte de Jairo. Sin embargo, Jairo reconoció que Jesús tiene el poder de Dios para hacer estas cosas. Otro maestro de la ley, ahí en el Evangelio de Juan, reconoció a Jesús por las señales que Jesús hacía. De hecho, este hombre llegó de noche a Jesús y le dijo: sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Sabes de quién se trata? Te reto a que lo dejes ahí en la caja de comentarios y a ver si sabes quién es este maestro. Vayamos al versículo 43. Y el versículo 43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada. Ahora, no perdamos de vista que Jairo llega primero, como en fila, ¿verdad? Queriendo recibir este favor de parte de Jesús. En el libro de Mateo, que también nos narra este evento junto con Marcos, Jesús se levantó, dice Mateo, y le siguió con sus discípulos. Pero Jairo
tiene ahora dos obstáculos para que Jesús llegue a tiempo a ver a su hija. ¿Lo puedes notar en Lucas? El primer obstáculo es la multitud. Aquello es un gentío que miramos que lo oprimía, y la idea de oprimir es de perder hasta el oxígeno. Era tanta la gente que le seguía que ese era el riesgo que se corría muchas veces cuando Jesús ministraba. Por eso muchas veces se tenía que subir a las barcas de fuera, de lejos de la multitud, para que pudiera él moverse. Aquella multitud oprimía a Jesús. Esa es la palabra que quiere decir que no se podía respirar tranquilamente a causa del gentío. Así que el primer obstáculo sería la multitud. El segundo obstáculo sería la mujer. Y rápidamente el doctor Lucas nos da el diagnóstico de la situación de la mujer. Flujo de sangre, 12 años. Eso es bien importante recalcarlo. El tiempo, la enfermedad, nos habla de una situación bastante difícil, bastante precaria. Y más que ya nos ha dicho Lucas que ha gastado todo cuanto tenía. De acuerdo a la ley de Levíticos, ninguna mujer podía adorar en las reuniones ceremoniales estando en esta condición. Además, las personas que tocaban quedaban inmundos al ser tocados por una persona con flujo. Tenemos el caso de una persona excluida ceremonialmente y también socialmente. Eso sí es un rechazo. ¿Te imaginas no poder ir a adorar en tu deber ceremonial? Ser rechazada por la sociedad, y además de esto, esta mujer hizo todo lo posible por ser sanada. No quedó de ella. Ella estuvo buscando en médicos, ella estuvo buscando curación por otros lados. Y Lucas nos dice que ha gastado todo en médicos. Y no solo un poco, dice que lo ha gastado todo. Todo lo que tenía, y nadie pudo sanarla. Y eso es muchas veces lo que nos ha pasado. A veces gastamos tanto en recursos, en tiempos, y vemos que nadie nos puede dar la solución. Pero ahí está los evangelios y nos dice que Cristo, que Jesús es la solución muchas veces para este tipo de situación. Pero lo más importante es que Jesús quiere darte la salvación eterna de tu vida. 4.380 días fueron los días de esta mujer de ser excluida y de soportar el rechazo de los demás. Pero ese día ella vio a Jesús, lo que muchos han visto, a su Señor, a su Salvador, a su sanador. El Salmo 103:3 dice: el que sana todas tus dolencias. Ese día esa mujer, como quiera que se llame, encontró sanidad en Jesús. Eso sí es fe de la buena, porque la manera en que busca esa sanidad es totalmente fuera de serie. Mira el versículo 44 que dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esa es una manera inusual de cómo buscar algo de Jesús. Si el centurión del capítulo 7 me dejó boquiabierto, esta mujer me deja pasmado. Su fe es algo que no tiene precedentes, es algo fuera de lo normal. Nuevamente citando a Mateo, dice que ella decía dentro de sí: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Esa mujer atravesó toda aquella multitud. Nadie se dio cuenta que era la mujer del flujo de sangre. Su único objetivo era tocar aquel manto. Y lo más maravilloso, miren qué dice el verso 44. Y al instante, esa palabra la hemos visto en varias situaciones parecidas cuando Jesús hace un milagro. Y al instante detuvo el flujo de sangre. ¿Te imaginas cuál fue la primera impresión de aquella mujer? Vamos al versículo 45. El versículo 45 dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Y otra vez ahí vemos al doctor Lucas haciendo énfasis en la opresión que tenía aquella multitud en la persona de Jesús. Aquel gentío era algo que a lo mejor se dificultaba para que alguien pudiera moverse tan fácilmente. Sin embargo, esta mujer se acercó al Señor y le tocó.
Estábamos con Jairo y de repente aparece esta mujer en escena, pero imagino a Jairo mirando aquel momento, estar fijo a todo lo que ha estado pasando, escuchando a Jesús decir, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Acaso Jesús no sabía quién lo había tocado? Por supuesto que sí. Pero Él quiere que esa persona se manifieste a dar su testimonio, que testifique. Y Pedro responde correctamente. Es una respuesta bastante lógica, maestro. Hay una multitud que te aprieta y te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Muchos hemos tocado a Jesús. Muchos nos hemos acercado a Jesús, pero no hemos recibido nada de Él porque nos hace falta esa fe en Él. Y mira que la fe de esta mujer, aunque se nos menciona el manto ahí, ella quería tocar por lo menos el borde. La fe no estaba en el manto, la fe está en Jesús, pero ella estaba diciendo, si tan solo tocar ese manto que de Jesús. Ella sabía que el que portaba el manto era el indicado. Miremos la respuesta de Jesús a Pedro, versículo 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y ese es el título de mi lección el día de hoy. Poder ha salido de mí. La respuesta de Jesús a Pedro es algo que me deja sorprendido. Poder salió de mí. Espera, en unos lugares Jesús soberanamente no usó su poder. En otros lugares Él usó su poder. Pero en este momento Jesús reconoce que poder salió de Él. Es que la fe, la verdadera fe hace que el poder de Jesús se manifieste en quienes se acercan a Él con fe. Alguien me ha tocado, dice Jesús. Hermano, esto es para que sigamos enamorándonos de Jesús cada día al leer estas crónicas de su ministerio. Es algo sorprendente y te podría decir que hasta increíble, pero tenemos que creer porque está escrito en su palabra y su palabra es inerrante, es confiable 100%, es inspirada por Dios. Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ahora miremos la reacción de la mujer al escuchar las palabras de Jesús cuando dijo, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Ella vio que no había quedado oculta. Aquello que ella pensaba que sería un secreto, para Jesús no lo es. Y es que Jesús conoce todas las cosas, de todos en todos. Vino temblando. Quizás esperaba una reprensión de parte de Jesús, pero hace lo mismo que los otros hombres. El gadareno se sentó a los pies de Jesús. Jairo llega postrándose a los pies de Jesús. Y esta mujer también se postra a los pies de Jesús y testificando. Esa es la palabra declarar. La mujer se sienta a declarar, a testificar. Dio a conocer todo lo que había pasado en su vida y cómo al instante quedó sana. Nosotros tenemos que testificar de la misma manera al hablar las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. No solo a uno, no solo a dos, no solo a los que me caen bien. Esta mujer lo testificó, dice ahí, a todo el pueblo, a toda aquella multitud. ¿Te imaginas 12 años de estar pasando por esta enfermedad y de repente quedar sana milagrosamente? ¿Cómo no testificar acerca de ese Dios, de ese Jesús que se humanó un día y tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre? Eso es la tarea que Cristo nos ha dejado por hacer. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Yo sé que hay muchas personas que no se atreven a hablar, pero hay muchas maneras de hacerlo. En las iglesias nos han nos han dado algunos tratados para repartir. Tenemos ahora el medio, cómo compartir un video, cómo compartir un enlace, y tenemos que hacer nuestra parte. Otra de las maneras es también aportando con tus recursos que Dios te ha dado. Y no hagas caso de las personas que a veces te dicen, es que en esa iglesia te piden que des. Y nadie está dando aquí porque te lo exijan.
Nosotros pensamos y creemos que cuando nosotros aportamos es de lo mucho que Dios nos ha dado para engrandecer el reino de Dios y llegar a otros lados, que mandemos personas que quieran ir a predicar el Evangelio. Muchas de las personas que hacen esto, sabías que no tienen a veces dónde dormir, dónde pasar la noche, sabías que muchas veces son perseguidos, son encarcelados, pero ellos van allá por amor a las almas que se están perdiendo. En diferentes partes del mundo hay personas, hermanos, que necesitan escuchar las verdades de Cristo Jesús. Y nosotros de una manera u otra tenemos también que colaborar. Versículo 49, 48, perdón. El 48 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esas fueron las palabras del Maestro Jesús. La compasión de Jesús es algo que brota, porque Él es la fuente de misericordia, Él es la fuente de compasión, Él es la fuente de bondad. Tu fe te ha salvado. Hermano, la Biblia nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es por medio de la fe que obtenemos su gracia. Es más, y aún la fe dice ahí, Efesios, que esto es un don que Dios nos ha dado. Esta mujer fue despedida a su casa en paz. Y lo mismo pasó con el Gadareno en la lección pasada. Vuélvete a tu casa. Ve y cuéntale a todos las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Y esta señora se fue en paz. 12 años que la martirizaban de su enfermedad. Al instante ella quedó libre, quedó sana. Versículo 49. Ya casi terminamos. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Por un instante creíamos que nos habíamos olvidado de Jairo, ¿verdad? Pero no es así. Pienso que Jairo está contando los minutos, los segundos, son importantísimos para él y para su hija. Y de repente escuchar, ¿sabes qué? Tu hija acaba de morir. Ya no molestes más al maestro. ¿Cuál sería esa reacción de Jairo al escuchar estas palabras? Este que vino a dejarle el recado a Jairo pensó que para esta situación era demasiado tarde hablarle a Jesús. Pensó que las esperanzas habían terminado para aquella adolescente. Pero Jesús le mostrará una lección. Jesús nunca, nunca llega tarde. Jesús es el dador de vida. Jesús es la fuente de vida. Jesús es el Dios que habla y sus palabras dan vida. Si Jesús ha llegado a tu vida, amigo, hermano, no creas que es demasiado tarde. Aún hay esperanza mientras vivas, mientras puedas arrepentirte de tus pecados. Él aún está esperando ese momento en que muchos puedan venir a reconocerle como su Señor y como su Salvador. Aquel joven que llegó a decirle a Jairo, ¿sabes qué? Tu hija ha muerto. Aquel muchacho, aquel joven, aquel siervo que llegó, se va a llevar la lección de su vida, porque Jesús irá y Jesús va a hacer algo que nadie esperaba que hiciera. Versículo 50. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. No temas, dijo Jesús. Estas palabras son importantes para nosotros. Hay ocasiones que el temor se apodera de nosotros. Las aflicciones se apoderan de nosotros. Las angustias se apoderan de nosotros. Y Jesús nos dice, no temas. Si hemos creído en Él, no tenemos que temer. Y otra palabra que se le da a Jairo, cree solamente y será salva. Es difícil que te digan esto cuando tienes a un ser querido que está a punto de morir. Pero Jesús dice, no temas, cree solamente. Hermanos, y no importa si cuando una noticia de esta magnitud, que vayas a perder a un ser querido, tratándose de alguien cercano, tu hijo, tu padre, tu esposa, tu esposo, tus abuelos, no importa si al final Dios decide llevarse a estas personas. Sigamos creyendo en Jesús, porque ellos han pasado, dice la Biblia, han pasado de muerte a vida.
Y si son creyentes en Cristo, hermano, deberíamos de gozarnos. Deberíamos de deleitarnos, porque un día también estaremos gozando de esa presencia, en la presencia del Señor. Estaremos gozando de vida eterna. Estaremos gozando en el cielo juntamente con los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Esa esperanza no la tienen aquellos que rechazan a Cristo Jesús. Y eso es una verdad absoluta que mucha gente han rechazado. Aún dentro de la iglesia cristiana a veces ya no decimos estas verdades. Tenemos miedo a que nos tachen de loco o de fanático. Nosotros debemos de decir que hay un cielo, hay una vida eterna, así como también hay un infierno y una condenación eterna para todo aquel que rechaza a Jesús. Tenemos que hablar, no tenemos que callar. Y nuevamente te animo a que si tenemos la oportunidad de compartir estas cosas con otras personas, lo hagamos, que no callemos. Dios va a demandar de nosotros las veces que pudimos compartir el evangelio con alguien más y no lo hicimos. El domingo aprendíamos que hay pecados de omisión y hay pecados de comisión. ¿Cuáles son aquellos de comisión? Aquellos que se nos han mandado hacer y no lo hacemos. ¿Cuáles son aquellos de omisión? Son aquellos que sabemos que tenemos que hacerlo y no lo hacemos. Entonces, tenemos una responsabilidad en nuestros lomos, en nuestras manos, de seguir compartiendo estas verdades que Cristo nos ha mandado a compartir a otras personas. Amigo que me escuchas, si tú no has creído en este Jesús, déjame decirte que Cristo Jesús es la única esperanza de vida eterna. Sí, hay una muerte física, pero después de la muerte física viene algo. Hay vida después de la muerte, pero unos irán a vida eterna y otros para condenación eterna. Y esto es real. La Biblia nos dice que hay un lugar eterno para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Que nosotros, ya creyentes en Cristo, tenemos morada en la patria celestial, donde está el Padre, donde está Jesús también sentado a la diestra del Padre. Pero también hay un lugar de horrenda cosa llamado infierno, donde ese infierno fue preparado para el diablo y sus seguidores y sus ángeles. Jamás fue preparado para una persona. Pero a causa de la desobediencia del hombre, también el hombre que sigue a Satanás tendrá su fin en ese lugar. Versículo 51, ya casi terminamos. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. En el equipo de Jesús, estos son los más nombrados: Pedro, Jacobo, Juan, en ocasiones algunos otros por ahí, pero ellos fueron los que acompañaron a Jesús en esta situación, junto con los padres de aquella niña. Versículo 52, dice el 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Ese es el versículo 52. Eso es un indicativo de una persona fallecida. Cuando hay llantos, cuando hay lamentaciones, y de repente llega Jesús y le dice: no lloren. Y aparte les dice: no está muerta, sino que duerme. Por favor, aquí es muy importante notar que sí está muerta. Físicamente ella está muerta, pero para Jesús es como si durmiera, porque a su voz regresará nuevamente esta adolescente a la vida. Versículo 53 dice: y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Entonces, ese es el indicativo que sí está muerta. Ellos han visto que la muchacha sí murió, que aquella joven sí murió. De llanto y lamentación, no sé si te diste cuenta de este contraste en el 52 y 53. Del llanto y la lamentación pasan a burlarse de Jesús. Obviamente, humanamente, esta joven está muerta. Por eso se burlan ellos de Jesús. Este es un contraste que se puede ver entre estos dos versículos. Versículo 54. Dice: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. El evangelista Marcos, narrando el mismo evento, también nos dice que le dice Talita Cumi, que traducida es: muchacha, levántate.
Y es algo increíble porque a la voz de Jesús las cosas son hechas real. Es algo que solo Jesucristo lo podía hacer. En Naín Jesús se acerca al féretro de un joven y lo levanta. Este joven estaban a punto de llevarlo ya al cementerio y ahora lo vuelve a hacer con esta muchacha, hija de Jairo. Jesús solo le bastaba hablar para que esto sea una realidad, mostrando así su autoridad y su poder sobre la muerte misma. Es por eso que más adelante el apóstol Pablo dirá, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el mismo poder que Jesús usa en esta situación de la hija de Jairo. Él tiene el poder, él tiene la autoridad, él da vida a quien él quiere. A las ovejas de Jesús él dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, esa es una garantía eterna para los creyentes en Cristo Jesús. Versículo 55. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Hay personas que dicen que somos solamente el cuerpo y el alma es una sola. Y cuando la persona muere, ambos van y duermen. Pero lo que nos está enseñando este versículo de esta joven es de que algo salió de aquella joven y nosotros creemos que estamos compuestos por cuerpo, espíritu y alma. Y en el alma se encuentran aquellas cosas que son las emociones, las voluntades, los sentimientos. Entonces, al salirse el espíritu o el alma, el cuerpo queda inerte. Eso es lo que estamos mirando en esta mujer o en esta joven. Algo volvió cuando Jesús le llamó a esta muchacha. Y eso se llama espíritu. Es eso que hace que la persona tenga sus funciones activas. Esta joven, al volver el espíritu, se levantó inmediatamente y pronto, como todo ser humano, le dio hambre. Jesús le dice, denle de comer. Eso es importante. Si alguno pensó en ese momento que esta joven era un fantasma, pues ahora vemos que no lo es, porque esta joven va a hacer lo que todo ser humano hace. Vuelve a sus actividades y comienza a comer. Casi terminamos, versículo 56. Ha sido un poco largo, yo quiero que me tengas paciencia porque es uno de los pasajes más largos pero más interesantes que nos encontramos a lo largo del Evangelio. Y dice el 56, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Ese es el verso 56, hermano, ya para terminar. Asombrados, impactados, ¿qué gesto puedes imaginar de los padres de esta joven? Yo creo que aquello fue algo que los dejó sin habla por varios días, asimilando cómo Jesús hizo esto posible. Y aunque aquí se nos dice que Jesús les mandó a que no dijesen nada a nadie, Mateo registra algo diferente cuando vas a Mateo capítulo 8. Dice Mateo, su fama se difundió por toda la región. Es imposible no hablar de estas cosas, hermanos. Tal vez nosotros hemos callado las maravillas que Jesús ha hecho en nuestra vida, pero otros no se callarán. Otros van a proclamar, otros van a publicar, otros van a testificar acerca de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Con esto me despido. Mi mensaje sigue siendo el mismo. Hagamos que las personas conozcan a este Jesús, el de la Biblia, a este Jesús que tiene ríos, corrientes, fuente de misericordia y perdón. Que las personas sepan que hay aún esperanza mientras se tiene vida. Hay muchos que aún serán salvos, pero se les necesita compartir más del Evangelio de Jesucristo. Bendiciones. Hasta aquí ha quedado los milagros de Jesús y te invito, hermanos, y te pido que sigas compartiendo estos videos. Podemos llegar a otros hogares, podemos llegar a otros lugares donde el evangelio a lo mejor no ha sido tan predicado como en nuestro entorno. Si usted comparte este video, si usted pues sigue compartiendo estos videos, puede hacer que una sola persona o dos o tres
lleguen a escuchar de Jesús. Y no solamente eso, si esas personas llegan a conocer el Evangelio de Jesús y se le acepta, la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que gracias por estar compartiendo, gracias por estar animándome, gracias por estar orando por mi familia, por mí. Esto requiere un poco de tiempo, pero gracias porque eso me anima a seguir compartiendo. A veces andamos enfermos, a veces andamos ocupados, pero aún así queremos seguir compartiendo de las grandezas de Cristo Jesús. Y estos episodios que vienen en la Biblia, todas estas narraciones de los evangelios nos hacen que sigamos enamorándonos más de ese Jesús grande, maravilloso, eterno, redentor. Y todo lo que encierra esa palabra de Jesús es de que Jehová salva. Y hay salvación todavía mientras tengamos vida. Bendiciones, hermano. Dios te bendiga.